no me deja. Acá veo que hay una grabación y transmisión iniciada por Marlene Rosales Mogollón. Sí, ya Y está. está entonces ya está. Ok. Ya, Gracias. ya no hay problema. Entonces, en la sístole, el ventrículo está lleno de sangre. Esa cantidad de sangre que tiene, ustedes recuerdan que se llama volumen diastólico final ventricular. El número, ¿cuánto es promedio en un adulto? 120 centímetros. De esos 120 centímetros de sangre, el corazón comienza a contraerse, tratar de vencer la presión que hay en la aorta, la vence y al momento de vencerla, porque la presión es mayor en el ventrículo en ese momento, se tiene que abrir la válvula aórtica. ¿Con qué finalidad? Para que salga la sangre, ¿no? Para que salga la sangre del ventrículo hacia la aorta. Y da esta imagen, ¿no? Este lomo rojo que indica la salida de sangre. ¿De dónde? Del ventrículo a la aorta. Entonces ya saben que en este punto es el lugar donde se va a abrir la válvula aórtica. Entonces la aplicación clínica, ¿cuál es? Puede venir, pregunta, paciente que tiene una estenosis aórtica, o sea, la aorta, la válvula no se abre, está estrecha por alguna enfermedad, no interesa. Si está estrecha, entonces va a alterar la salida de sangre. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. Y entonces eso explica por qué estos pacientes con estenosis aórtica típicamente entran en falla cardíaca, comienzan a tener mareos, no va sangre al cerebro, pueden llegar a un síncope, o sea, pérdida del conocimiento transitorio y recuperable. Pero lo más peligroso y lo más frecuente es que esta disminución, esta alteración en la salida de sangre va a afectar su rayado. ¿Qué va a afectar? La circulación coronaria. Entonces, ¿a qué predispone? Ya ustedes están asumiendo que a una falla coronaria, desde una isquemia hasta un infarto, solo por tener estenosis aórtica. ¿Cómo van a encontrar el pulso normal, el pulso en un paciente con estenosis aórtica? Si hay dificultad para que salga la sangre, obviamente entonces el pulso es pequeño, amplitud disminuida, es lento, es parvo, es lento, típico de una estenosis aórtica. Entonces ven ustedes cómo recordar ese dato de un pulso lento, parvo, ayuda a pensar en una estenosis aórtica. Cuando ustedes agarran su estetoscopio y lo colocan en el foco aórtico y ahí van a escuchar un soplo sistólico aórtico en el foco aórtico. Entonces es un dato importante la parte de ciencias básicas. Cuando ya sale el volumen de sangre a la aorta, va a disminuir obviamente la presión en el ventrículo y se va a cerrar ¿quién? Se va a cerrar la válvula aórtica. ¿Cuánto de sangre de los 120 centímetros sale? Ustedes saben que 70 promedio. Si dividen 70 entre 120 le sale 60%. Esa es la fracción de eyección que todos los cardiólogos en el planeta Tierra usan como referencia. 60%. Ustedes espero que tengan su 60% de impuestos. Conforme hay problema cardíaco, esa fracción de eyección va cayendo, 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 y el paciente obviamente cada vez con más síntomas, ¿no? De falla cardíaca. La fracción de eyección tiene importancia porque de acuerdo a la fracción se divide la falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, pero la otra muy reducida que es diferente. Y el tratamiento es diferente. Entonces, miren todo a partir de este cuadrito de ciencias básicas. Si yo elimino 70 como volumen sistólico de eyección, 70, y yo tenía 120, me quedan entonces 50. ¿Cómo se llama ese volumen que queda al final de la sístole? Volumen sistólico final ventricular. ¿Cuánto es? 50, pues. Entonces, cuando viene el siguiente ciclo cardíaco,
el corazón todavía tiene sangre en el ventrículo. ¿Cuánto? 50. Volumen sistólico final ventricular. Entonces, les estoy dando el nombre de 3 volúmenes, que son motivo a veces de muchas preguntas. Volumen diastólico final, 120. Elimina volumen sistólico de eyección, 70. ¿Cuánto queda? Volumen sistólico final. ¿Cuánto es eso? Es 50. Cuando falla el corazón, escuchen, ese volumen sistólico, o sea, si falla el corazón, va a fallar el volumen sistólico de eyección. Por lo tanto, ya no le envía 70, pues póngale que envíe 50. Y se va llenando, al fin, en la diástole se va llenando, ¿qué? Se va llenando el ventrículo de sangre, de sangre, de sangre, se va dilatando, tiene que hacer más fuerza, más contracción, se va gastando porque es un músculo, todo músculo tiene un tope, un nivel. Y cuando ya el músculo no da más, ¿no? En un nivel determinado, entra en falla. Y la sangre que se acumuló en el ventrículo, entre comillas, con la presión aumentada en el ventrículo, ya no le sirve al corazón. Y peor, ese volumen aumentado en el ventrículo, con la presión aumentada en el ventrículo, se va a reflejar ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Y quién está detrás? ¿Quién está detrás del ventrículo y de la aurícula? Las venas pulmonares, estas que están acá. Y por lo tanto, ¿qué va a producirse en las venas pulmonares? Aumento de volumen, de presión, y lleva finalmente a lo que ustedes conocen como edema pulmonar, congestión pulmonar. Ok, ¿qué sucede ahora si cuando llega la sangre de la parte final de la diástole, que debe llegar sangre al ventrículo? Para eso tiene que tener las válvulas aorto, mitral y tricuspidia abierta. ¿Qué sucede si la válvula mitral o tricuspidia no se abre bien? Entonces eso se llama estenosis mitral o estenosis tricuspidia y eso altera el flujo de sangre, el llenado rápido, la fase 6, el llenado rápido de sangre al ventrículo. Va a ir menos sangre al ventrículo porque está estrecha la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Cualquiera de las dos estrecha va a alterar la sangre que llega a su ventrículo respectivamente. ¿Quién trabaja contra esa estrechez ahí de la válvula mitral o la válvula tricuspidia? La aurícula. Por lo tanto, la aurícula es la primera que comienza a trabajar con mayor intensidad, se cansa y entra en falla. Entra en falla. Cuando hay estenosis mitral, ¿no? Con mucha frecuencia aparece problemas en la circulación coronaria, porque se altera toda la pared de la aurícula y eso da lugar a ¿qué? A aparición de fibrilación auricular. Entonces, cada vez que ustedes escuchen fibrilación auricular, piensen en una posibilidad. ¿Tendrá estenosis? ¿Tendrá un problema coronario? Otra posibilidad, etcétera. Muy bien, pero ahora cuando ya pasa toda la sangre de la aurícula al ventrículo y empieza la sístole a aumentar la presión, como ven acá, ¿no? Para ello tiene que cerrarse pues la válvula que se abrió. ¿Quién se abrió? La aurícula y el ventrículo, la mitral y la tricuspidia. ¿Quién debe cerrarse? La mitral y la tricuspidia. Porque si no se cierra la sangre, una parte de la sangre, en lugar de ir toda la aorta, regresa por la mitral que no se cerró bien o regresa por la tricuspidia que no se cerró bien. ¿Cómo se llama esa patología de la válvula mitral y tricuspidia cuando no se cierra bien? Simplemente se llama insuficiencia. Y en este caso, la insuficiencia mitral y tricuspidia da lugar a un soplo, que es el soplo sistólico, de insuficiencia mitral y tricuspidia, soplo sistólico. Este problema, entonces, acuérdense que da mucho trabajo a la aurícula, posteriormente al ventrículo, ambas se sobrecargan, se hipertrofian y aparece el crecimiento del corazón que no le sirve de nada, cardiomegalia,
y finalmente terminan con congestión pulmonar, falla cardíaca. ¿Cómo viene un paciente con congestión pulmonar? Lo más frecuente es falta de aire al esfuerzo. A eso se llama disnea de esfuerzo, que luego se va a hacer disnea en reposo y va a ser después disnea en decúbito dorsal cuando está echado. ¿Y cómo se llama ese signo en clínica? Ortopnea. Y si está echado y queda dormido y se despierta porque le falta el aire, bruscamente tiene que sentarse el paciente, eso se llama disnea paroxística nocturna. Son signos clásicos que le han enseñado, ¿dónde? En su curso de semiología. Obviamente, si hay congestión o edema pulmonar, que es lo mismo, los alveolos ya no trabajan bien, se llenan de líquido y entonces va a disminuir ¿qué? La presión de oxígeno en la arteria. ¿Y eso cómo se va a expresar en el monitor que ven ustedes de su paciente? En una desaturación. Conclusión, la falla, ¿no?, de la mitral o tricuspidia, insuficiencia, produce congestión pulmonar que se va a expresar por los siguientes signos o síntomas. En el monitor que ven ustedes, desaturación. En el monitor que ven ustedes, taquipnea, frecuencia respiratoria elevada. Y en el pulmón, ¿qué escuchan ustedes? Crépito, subcrépito. ¿Correcto? Signo de congestión pulmonar. Obviamente tiene tos y como está congestionado el alveolo puede hasta expectorar sangre, esputo hemoctoico. Todo eso a partir de un corazón enfermo que ya malogró la función del pulmón. Entonces, no se nos debe escapar estos conceptos y cuando yo tengo un soplo sistólico en el foco mitral o tricuspidio, yo debo pensar que esas válvulas no se han cerrado bien y están en insuficiencia. Pero cuando hay problema en la aorta, como hemos referido, si no se abre bien, entonces estamos en una estenosis aórtica o también pulmonar. El soplo en la estenosis aórtica es sistólico, ¿no? ¿Y en qué foco? Obviamente, foco aórtico. La sangre no sale bien del ventrículo a la aorta. Obviamente hay mayor trabajo al corazón y eso lleva al síndrome coronario agudo, isquemia que puede terminar en infarto, síncope que ya le he dicho que es muy frecuente, ¿no? Son las dos patologías más frecuentes productos de una estenosis aórtica. El pulso es lento, es parvo, pequeñito, demora en subir, demora en bajar, el pobre parece una tortuga. La presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, está bien disminuida. Obviamente, el ventrículo tiene que trabajar contra esa estrechez y obviamente va a crecer lo mismo que el anterior, falla cardíaca, ¿no? Y esto lleva a igual, a congestión pulmonar. En el electrocardiograma, ¿qué le han dicho sus profesores? Que cuando está crecido el corazón en una hipertrofia, el índice de Sokolov es positivo. Ya saben lo que es el índice de Sokolov, ¿no? Y el eje del QRS está desviado hacia la izquierda. Igualmente, siempre se altera la repolarización y ustedes saben que la repolarización en un electrocardiograma está dado por el segmento ST y la onda T. Ahora, veamos, el corazón se puede enfermar no solamente de problema valvular, puede enfermarse también porque tiene otras, es parte de otras enfermedades. Ejemplo, hipotiroidismo, que es frecuente. El hipotiroidismo, el paciente que no se controla, el corazón va creciendo, se va llenando de sustancias tipo mixedema, ácido hialurónico, condroitin. Y eso disminuye la fuerza de contracción, de distensión del miocardio. Entonces, si disminuye la fuerza, el volumen de distensión del miocardio, va a haber menos sangre en el ventrículo y eso lleva a la falla diastólica.
A ustedes les han enseñado que existe falla sistólica y falla diastólica. Finalmente, todo esto va a llevar a qué? Eh, se está viendo el slide, me están escuchando, disculpen, porque está acá medio interrumpido. Entonces, este problema de hipotiroidismo, ¿no? Que no es infrecuente, puede llevar a una falla cardíaca. Solamente por recordarles algunos datos, qué importante es saber mi ciclo cardíaco. Bueno, entonces, también puede existir estenosis mitral, como le dije, y que lleva a una fibrilación auricular con frecuencia. ¿Cuál es el peligro de una fibrilación auricular? Doctor, Que haya, ¿aló? ¿Sí? doctor, disculpe, no sé si es el mío, pero no se está viendo en la pantalla. ¿No se ve el slide? Disculpe. Bueno, no se ve. Se dejó de No se ve. compartir. Y ya, voy a ver de nuevo. Ok. No se ve. Pregunto, me responde rápido. ¿Se ve ahora la diapositiva? Sí. Sí. Ya, ok, listo. Entonces, el estenosis mitral, en conclusión, el problema es el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo. Eso hace que la aurícula tenga que trabajar demasiado. Hay un soplo diastólico, ¿no? Porque la mitral se cierra, se abre, disculpen, en el periodo diastólico. Y eso lleva con mucha frecuencia a una fibrilación auricular. Como las presiones y volúmenes están aumentados en la aurícula y en los ventrículos, el corazón trata de defenderse y produce de sus paredes el péptido natriurético auricular, que siempre está elevado. Es un marcador de falla cardíaca, el péptido natriurético auricular o cerebral. Siempre que hay falla cardíaca, está elevado. El peligro de una fibrilación no solamente es que descompensa el corazón, falla cardíaca, congestión pulmonar, edema pulmonar, se ahoga el paciente y puede producir coágulos que producen embolias que van principalmente al cerebro, pero a cualquier órgano puede ir. O sea que no es cualquier cosa tener un problema de fibrilación auricular. Respecto al ciclo cardíaco, también les han dicho a ustedes que existen las ondas relacionadas con la presión venosa, ¿correcto? Hay un dato importante. Cuando ustedes respiran, inspiran, ingresa oxígeno, ingresa volumen de aire, el volumen tidal, crean una presión negativa y eso absorbe más sangre del cuello al corazón. Y es por eso que normalmente eh, las venas yugular se colapsan, desaparece entre comillas. Pero si ustedes tienen un problema de una pericarditis, o sea, líquido rodeando al corazón, cuando ustedes inspiran, toman aire, en lugar de aplanarse la vena yugular, se ingurgita porque la sangre no pasa bien a la aurícula porque está rodeada de líquido pericárdico. Es un signo clásico llamado el signo de Kussmaul. Es muy diferente el signo de Kussmaul en el corazón a la respiración de Kussmaul que se sucede en una acidosis metabólica. Generalmente es una pregunta de Bohr, de residentado, etc. Entonces, ya hemos hablado de alteraciones en la apertura o en el cierre de las válvulas y entonces aparece lo que solamente les voy a mencionar acá y a la clase anterior, o inclusive está con audio, se los he hecho grabar. Entonces, cada válvula, entre comillas, tiene derecho a tener insuficiencia o a tener estenosis. Cada válvula. Tenemos 4 válvulas. Entonces hay insuficiencia mitral, pero también hay estenosis mitral. Arriba está el título del
tiempo en el cual ustedes escuchan el soplo. Por ejemplo, soplo diastólico, ¿quién da? La estenosis mitral. ¿Por qué? Porque en la diástole, la válvula mitral tiene que abrirse. Si no se abre, da soplo diastólico, que llamada estenosis. Estenosis mitral, estenosis tricuspidia. También soplo diastólico, ¿quién da? La válvula aórtica cuando está, ¿no? Cuando está en un problema de insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque en la diástole la válvula aórtica tiene que cerrarse. Si no se cierra, queda abierta, hay una insuficiencia. ¿El soplo de qué tipo es? Diastólico. Todo soplo tiene dos apellidos, diastólico o sistólico, y segundo apellido, el foco mitral, tricuspidio, etc. ¿Cuándo aparecen estos soplos? Porque la alteración en las válvulas, el transporte, el flujo de la sangre de un tipo de flujo laminar, bonito, adornado, ¿no? Silencioso, se hace turbulento. Y la turbulencia es la que produce el soplo que ustedes escuchan con su estetoscopio de Iraoka que vale 120 soles. Bueno, entonces, de nuevo se trata. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucha? Primero, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Si no hay preguntas, pero por favor, respóndame rápido. Sí, le escucho. En la curva presión-volumen, ¿cómo se podría identificar una insuficiencia mitral de una estenosis mitral? Porque lo que entendí es de que lo que va a disminuir es la diástole, ¿verdad? El volumen diastólico. Ya, ahorita está dando vuelta acá no responde este slide, pero le explico. En la siguiente, en otro archivo, que no es este, tengo la curva de volumen-presión. Pero le explico. Normalmente, mire, el corazón, el ventrículo debe llenarse de sangre. ¿De dónde viene la sangre? De la aurícula. Normalmente se llena el corazón de sangre y llega a 120. Ese es el volumen. Cuando inicia la sístole, esta línea punteada en este caso, roja, la sístole, la presión en el ventrículo aumenta hasta que le gana a la aorta y en este punto, entre el 4 y el 5, al inicio del 5, se abre la válvula aórtica. Perdón, aquí en el punto 2, 3, se abre la válvula aórtica y sale toda la sangre que son 70 centímetros y va a quedarle 50. ¿Qué sucede si usted tiene una insuficiencia mitral? Comprende que cuando quiere eyectar el volumen sistólico de 70, no salen los 70, pues porque se va a regresar si tiene insuficiencia mitral. Pongamos que de los 70 regresen 20, para redondear la figura. Entonces, si regresa 20, por lo tanto, el volumen sistólico de eyección ya no es 70, normalmente va a bajar a 50. Y eso va a disminuirle su gasto cardíaco. Esos 20 se fueron ¿a dónde? Se fueron a la aurícula. ¿Quién tiene que trabajar contra mayor volumen? La aurícula. Y va a ir fallándole la aurícula. Para compensar, porque el corazón es sabio, la naturaleza es sabia. ¿Qué hace la naturaleza para compensar ese gasto que ha disminuido de 70 a 50, ese volumen sistólico de eyección? ¿Qué hace el corazón? Comienza a trabajar más rápido para compensar. Pero ese es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si aumenta la frecuencia cardíaca, qué bien. Con de aumentar la frecuencia cardíaca va
permitir que llegue más sangre que se necesita. Pero por cada frecuencia cardíaca extra que aumenta, imagínense, no lo aumente en un minuto, es todos los días, es 60 minutos, varias horas todos los días, y eso lleva a cansancio del ventrículo y va a entrar en falla cardíaca. Global, compromiso del ventrículo y compromiso de la aurícula. Voy a... Entonces recordemos pues que el gasto cardíaco es parámetro importante. ¿De qué depende el gasto cardíaco? El gasto cardíaco depende del volumen sistólico y depende de la frecuencia cardíaca. Normalmente el gasto cardíaco les han dicho que es 5 litros por minuto. Ese es el promedio. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto promedio. Y insisto, depende de, no, el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico de eyección y de la frecuencia cardíaca. Pero, ahora viene la situación. El volumen sistólico de eyección va a depender de qué? De la cantidad de sangre que le llegue al corazón. Ejemplo típico. Y disculpen, la cantidad de sangre que le llega al corazón se llama precarga. Por lo tanto, ustedes deducen que la precarga normal es 120. Ese es el promedio. Si la precarga disminuye, ejemplo, tengo una deshidratación severa ahorita, como lo que aparecía en el cólera, que cada deposición era 300, 500 centímetros, iban 4 o 6 veces al día. En un día perdían 1 litro, 2 litros, y en 2 días se morían. Entonces, si estoy deshidratado, la precarga disminuye. Y si disminuye la precarga, va a disminuir el volumen sistólico. Y si esto disminuye, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, esta lámina es muy importante. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué tiene que hacer el corazón? La naturaleza comienza a producir descarga de adrenalina. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la contracción, que es el inotropismo, y aumentar la frecuencia cardíaca para compensar la hipovolemia por deshidratación. Entonces, típicamente, cuando ustedes tienen una hipovolemia por deshidratación o por hemorragia, ustedes van a encontrar un paciente con taquicardia, pero ya saben por qué es la taquicardia, para compensar, ¿no? Y si escuchan, si pudieran medir la fuerza de contracción del corazón, con la poca sangre que tiene el corazón, hace lo posible por contraerse con más fuerza, inotropismo positivo. Pero obviamente, si sigue la hemorragia, el hueco en la arteria, me muero, pues ya el organismo tiene una defensa, pero tiene un límite. Entonces, esta lámina permite hacer muchas preguntas de examen en pseudopacientes, hipótesis de paciente. Ahora, el gasto cardíaco es la salida de sangre. El gasto... ¿Aló? Sí, ¿le escucho? Sí, doctor, no se aprecia la lámina. Dios santo. Bueno, vamos a ver. Pregunto, ¿ahora se aprecia la lámina? Pregunto. Gracias, doctor. Ok, gracias, muy amable. Entonces, me olvidé de poner evidencia porque estamos en una situación que todos son evidencias, evidencias. Increíble. Entonces, existen enfermedades, esta lámina, vamos a aplicar todo lo que hemos hablado, esta lámina, en la cual existen enfermedades que alteran el gasto cardíaco. Varía el gasto cardíaco. Por ejemplo,
típicamente, como ven, en una anemia, ¿no? El gasto cardíaco puede variar, claro, si me mata, no estoy hablando de una hemorragia aguda, estoy hablando de una anemia crónica. Ejemplo, vivo en Iquitos, soy parasitado, tengo 9, 10 gramos de hemoglobina. Es una anemia importante. No estoy muerto, pero es una anemia. Eso disminuye la resistencia vascular sistémica y por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco, pero eso significa más gasto de trabajo del corazón. Por lo tanto, una anemia, porque disminuye la resistencia vascular sistémica y eso permite que el gasto cardíaco aumente. Ese aumento del gasto cardíaco significa mayor trabajo al miocardio. Y un anémico, entonces, crónico, si tiene otros factores, puede terminar en falla cardíaca. Antiguamente había la deficiencia de tiamina, la vitamina B1, viere, que ahora casi ya no hay, sobre todo en aquellos que viajaban en barco meses y se les acaba la fuente de vitamina, que son los vegetales, etc. Bueno, entonces es otro problema que va a producir, va a llevar a un problema cardíaco importante. He colocado acá algunos figuras rojas que son enfermedades relativamente frecuentes. El hipertiroidismo. Todos les han dicho que el hipertiroidismo tiene una frecuencia cardíaca elevada. Tiene mayor necesidad de ¿qué? Mayor necesidad de sangre, todas las células. El metabolismo está acelerado y por lo tanto el gasto cardíaco está aumentado y por lo tanto el trabajo del corazón está aumentado y por lo tanto el paciente hipertiroideo que no es tratado adecuadamente se muere de cardiopatía hipertiroidea. Lo contrario puede ser un hipotiroideo, ¿no? Un hipotiroideo tiene un metabolismo disminuido, etcétera, demanda menos trabajo al corazón, pero acuérdense que hace unos 15, 20 minutos he dicho que el hipotiroideo tiene alterada, está infiltrado su miocardio con sustancias que producen como mixedema en esa zona y va a tener falla cardíaca. Entonces, todos los factores que les he dicho, en algún momento ustedes tienen que aplicarlo en los pacientes que están enfermos. Aquí típicamente un gasto cardíaco, ¿no? Obviamente aquí hay una línea normal en verde, ¿ok? De allí para arriba es un corazón, entre comillas, que está con mucha producción de gasto cardíaco. ¿Qué factores estimulan el gasto cardíaco a que se eleve? El estímulo simpático es uno de los más frecuentes. La hipertrofia ventricular, ¿no? Puede llevar, acompañarse debido a un estímulo simpático crónico, por decir. Vamos entonces a aquí justo la lámina a propósito de la pregunta del alumno. Ponga toda su atención, serán 5 minutos. No puedo repetir porque si no, no voy a poder avanzar. Esta es la curva volumen-presión normal. Punto A, punto E y todos los puntos que quieran. La G y la J. Aquí, en el punto A, empieza el ventrículo a llenarse. Termina el llenado en el punto E. ¿Cuánto ha aumentado de volumen? Acuérdense que le dije que el volumen sistólico final ventricular era 50. De 50 pasa a un promedio de 100, 120. El corazón se va llenando, se va distendiendo, se va llenando, se va distendiendo y hay una línea un poco ascendente hasta el punto E. Todo esto es, ¿no? Entonces, la llegada de sangre al corazón, al ventrículo. En el punto E ya el ventrículo está lleno de sangre, 120. Empieza la contracción, ¿no? Isovolumétrica, que significa ya no aumenta el volumen, pero sí aumenta la presión.
y la presión rápidamente, ¿no? Pongamos de 20, pasa rápidamente a 110, 100 un poco más, 120, para ganar la presión que tiene la aorta. Y entonces le gana, y en ese punto G es donde se abre la válvula aórtica. Si se abre la válvula aórtica y la presión del ventrículo es mayor que la aorta, la sangre sale disparada. Un chorro fuerte y después un chorro débil. Todo esto, desde la G hasta la J, estoy retrocediendo. Pero este G a J son 70 centímetros. Volumen sistólico de eyección. Volumen sistólico de eyección. Eliminé 70 de los 120. ¿Cuánto me quedan? 50, porque está abajo. Promedio. Este es un promedio. ¿Ok? Este es un corazón sano. Normal, el de ustedes en este momento. ¿Qué pasa si aumentan la precarga? O sea, le fueron al médico, se quedó dormido el médico y le bombeó más volumen de lo normal. En lugar de bombearle 100 centímetros por cada 3 horas, le bombea 500 centímetros por cada hora. O sea, lo encharca a ustedes. Pero tienen un corazón sano. Entonces, el volumen ya no llega acá al verde como 100, 120, sino pasa, miren, a este punto. Póngale pues 150, 160. Se llenó demasiado la precarga. Ya no es una precarga de 100, 120, es una precarga de 150 para más. Bueno, el corazón como está sano, feliz de la vida, recibe eso. No hay problema. Y como está sano, se contrae. Se contrae, tiene su fuerza y envía toda la sangre, todo lo que tiene que enviar, volumen sistólico, hasta este punto. De tal manera que iguala a lo que sería en verde el corazón sano. De tal manera que al final igualmente le va a quedar 50 centímetros, porque el corazón está sano. O sea, a mayor volumen, mayor presión. A mayor presión, mayor volumen sistólico de eyección. De nuevo, a mayor volumen que se va llenando el corazón, mayor presión, mayor elasticidad. El corazón está sano, se contrae con fuerza y elimina el exceso de agua que le llegó y finalmente el corazón queda con 50 y no ha pasado nada. Absolutamente nada. Entonces, este es un corazón sano. Pero si el corazón estuviera enfermo y lo tengo acá con 150, lo he llenado, se contrae el corazón, ya no va a llegar a una presión normal, sino menos presión y por lo tanto el volumen sistólico disminuye. Y eso significa que se va quedando más sangre en su ventrículo y va creciendo el ventrículo y va creciendo el ventrículo, más trabajo y falla cardíaca. Este es el volumen sistólico. Entonces, dinámicamente, la famosa curva de pasa volumen, presión. Existe entonces factores que tratan de compensar y mantener todas nuestras necesidades. Ustedes ya saben que es el sistema de acetilcolina y los adrenérgicos. Es necesario que sepan y que esos sistemas actúan, esas sustancias actúan sobre el corazón y sobre los vasos. ¿Por qué? Porque ambos tienen receptores adrenérgicos y colinérgicos, tanto los vasos sanguíneos como también el corazón. Ya saben esa parte, bueno, pues ya es memoria. Entonces, de la curva de ese volumen, ustedes desprenden pues que la famosa de ley de Frank y Starling, ¿no? El corazón va a variar su fuerza de contracción, se va a distender en relación a la cantidad de volumen y presión. A mayor volumen, mayor presión en el corazón y a mayor presión, mayor volumen sistólico. Acuérdense que el volumen sistólico que está en esta raya promedio es 70 centímetros. Y aquí viene la pregunta de exámenes que siempre hacen. Doctor, ¿y qué pasa si el corazón al momento de eliminar la sangre se encuentra con una mayor resistencia? A eso se llama resistencia vascular sistémica. Entonces, si la resistencia vascular sistémica está aumentada, obviamente el corazón tiene que trabajar más contra esa resistencia y el volumen sistólico va a disminuir. Entonces, a mayor poscarga,
o sea, resistencia, menor volumen sistólico, como está en esta gráfica. Ejemplo típico, hipertensión arterial. 10-15% de la población es hipertensa. Ejemplo, también la misma estenosis de la aorta. Hay mayor poscarga y hay mayor trabajo al corazón. ¿Qué sucede por otro lado si ustedes al inotropismo, que es la fuerza de contracción del corazón, lo aumentan? Lo que toman los muchachos dicen que para estudiar, pero se olvidan a las 48 horas. Su Red Bull que no sirve para nada. Toman y el corazón está en ¿qué? Está en FA, como dicen, ¿no? Está a una frecuencia cardíaca elevada, la presión está elevada, hay bastante adrenalina y eso estimula al corazón y el corazón trabaja más, con mayor fuerza. Por lo tanto, si aumenta el inotropismo, aumenta el volumen sistólico. Esta raya azul, esta curva azul medio sigmoidea, es la curva normal de volumen sistólico. Insisto, si aumenta la resistencia vascular sistémica, disminuye el volumen sistólico. Si aumenta el inotropismo, aumenta el volumen sistólico. Es obvio entender eso. Entonces son datos básicos. Ya hemos hablado de falla cardíaca entonces, ¿no? Pero una manera de poder enfrentar a esta falla cardíaca es a través de los síntomas y signos para poder hablar con más, con términos más conocidos, más usados. Actualmente hay falla cardíaca sistólica y diastólica, antiguamente era izquierda y derecha. Al final, las dos posiciones se van a explicar acá. Imagínense ustedes que por alguna enfermedad tienen un problema en el corazón izquierdo. Estoy hablando aurícula y ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Entonces, ejemplo, un infarto de miocardio. Ya pues me quitan el corazón, se mueve una parte de mi ventrículo, estoy enfermo, ¿no? Una enfermedad coronaria que no deja dar buena sangre al miocardio, el miocardio no tiene no tiene mucha fuerza para contraerse, típicamente. Falla cardíaca. O tengo una insuficiencia mitral, o tengo una estenosis aórtica. Miren, estoy usando los términos que hemos referido en la parte inicial. Entonces, dije, si aparece esta falla cardíaca, ¿quién va a sufrir el problema? El problema lo va a sufrir el pulmón. ¿Por qué? Porque el volumen y la presión se van a reflejar, ¿no?, en las venas pulmonares y luego en el mismo pulmón. El pulmón se va a llenar, entre comillas, de más volumen. Y eso va a hacer que sus alveolos, los 3 millones y más de alveolos que uno pueda tener, se van a llenar de líquido. El espacio intersticial igualmente. ¿Y eso qué significa? Que no va a haber una buena difusión de los gases de oxígeno de la calle, como se dice, a la sangre. ¿Cuál es el primer síntoma? Porque este es síntoma, sensación de falta de aire que ustedes conocen como disnea. A grandes esfuerzos, a pequeños esfuerzos, sentado y echado. Y entonces hay grados, ortoapnea, ya conocen, la disnea paroxística nocturna, ¿no? ¿Y eso qué produce? Obviamente en el monitor va a reflejarse datos en una hipoxemia debido a y una desaturación. Entonces la saturación normal de oxígeno, que normalmente es 98%, puede bajar a 90, 92 y hacia abajo. Todo lo ven en el monitor. Muy bien. Eso ocurre hacia atrás, hacia el pulmón que se llena de sangre. Pero ¿qué va a ocurrir hacia adelante? O sea, el gasto cardíaco en una falla izquierda está disminuida. ¿Qué significa que está disminuido el gasto cardíaco? Que va menos sangre a sus células, de ustedes, a sus órganos. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Puede reflejarse en una disminución del flujo sanguíneo a todos los órganos, ¿no?
En el cerebro, ¿qué va a dar? Mareo, va a dar fatiga, ¿no? ¿Qué va a dar? Puede llevar hasta cianosis, ¿correcto? Todo esto por un problema de falla cardíaca izquierda. Pero si el problema en el pulmón persiste, le va a pasar el problema ¿a quién? Al corazón derecho que estaba trabajando normalmente. Y este corazón derecho no está acostumbrado a trabajar contra grandes presiones del pulmón. ¿Qué va a suceder entonces? Va a entrar en falla, aumenta la presión en el ventrículo y en la aurícula derecha. Si aumenta la presión acá en la aurícula derecha, entonces la presión venosa central se eleva. ¿Y qué van a ver ustedes en el paciente? Ingurgitación yugular. La vena yugular se ingurgita, se llena. Y si le hacen el examen en decúbito, el famoso reflejo hepatoyugular es positivo. Y en las extremidades que van a tener edema. En otras palabras, la sangre se está regresando de donde vino. ¿De dónde viene? De la circulación venosa. Bueno, todas las venas se llenan de sangre. Ingurgitación yugular, ingurgitación, congestión hepática, reflejo hepatoyugular, edema. En la noche, todo uno está más o menos echado y el líquido tiende a importarse las partes bajas, el pulmón, ¿no? Y eso va a llevar posteriormente a mayor volumen, ¿no? Momentáneo de sangre al corazón izquierdo y aparece la nicturia, ¿no? Las ganas de ir a orinar a cada rato. Si el problema es crónico, miren ustedes, es tanta la presión, la congestión en el hígado, va a producir hipertensión, ¿no? Portal y lleva a ascitis por una enfermedad cardíaca. Y aparece la hipertensión portal. O sea, la hipertensión portal no es patrimonio de la cirrosis que le han enseñado. También existe el hígado cardíaco, ¿no? Con hipertensión portal y ascitis. Entonces, falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha. Más o menos esa es la idea. Y ahora, miren ustedes acá. Voy a tratar de abrirlo a ver si ve. Aquí, la falla cardíaca. Ya todos los alumnos soñábamos en mis tiempos cuando me llegara mi primer paciente para verlo yo y tratarlo y aplicar todo lo que me han enseñado. Falla cardíaca. Entonces, en falla cardíaca, por semiología, puede haber una falla cardíaca congestiva. ¿Qué significa congestiva? Significa que hay exceso de agua. ¿Dónde? Se entiende que no solamente en el pulmón, sino también en las venas. Por lo tanto, ¿cómo voy a examinar a mi paciente? ¿Qué encuentro en la clínica? Que es el tesoro que uno tiene en el cerebro y lo aplique en sus manos para buscar datos. Congestión pulmonar. Puede haber hipoxemia, puede haber desaturación, puede haber disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Puedo ver, si es congestión, puede haber, y con compromiso del corazón derecho, la vena yugular dilatada, el hígado crecido, hepatomegalia congestiva, puede haber ascitis, ya le he dicho porque hay hipertensión portal, el intestino se congestiona, claro que ustedes no lo ven, pero el paciente puede ir con signos de mala digestión, de mal absorción. Entonces pueden tener diarreas y van perdiendo lo que están comiendo por esas diarreas. Y el famoso reflujo hepatoyugular. Todo esto se le han enseñado a ustedes en sus respectivos cursos. Todo esto significa congestión, una forma de falla cardíaca. Entonces el paciente está húmedo, bastante agua y está caliente. Tiene las presiones altas. Pero puede venir otro tipo de falla cardíaca en la cual lo que más llama la atención es el problema de disminución de sangre, ¿no? A los tejidos. A eso se llama hipoperfusión. ¿Cómo voy a venir? ¿Cómo lo voy a ver a mi paciente con hipoperfusión? Eso significa que el gasto cardíaco está por los suelos. Por lo tanto, tiene la presión arterial disminuida.
Si tiene disminuida la presión arterial, ustedes están, ¿no?, con problemas, ¿no?, de que va a encontrar una piel seca, ¿no?, una piel fría, totalmente fría, ¿no? Al riñón no le llega mucha sangre y el paciente comienza a disminuir el volumen de orina, a eso se llama oliguria, no va suficiente sangre al cerebro cuando lo necesito y puede llevar desde un síncope hasta una confusión, o sea, compromiso del sensorio, que se asocia la hipotensión a mareos, están echados, se paran y se caen de mareo porque no controlan la presión, ¿no? Y obviamente el pulso periférico, eso que ustedes palpan, las arterias radiales, lo que decía, carótida, en fin, está con la amplitud disminuida. Este es el típico caso de una falla cardíaca con hipoperfusión. Entonces yo tengo que estar atento. ¿Todo eso me lo han enseñado? Sí. Todo eso me lo están explicando varias veces. El punto es que se quede para siempre. Ok, entonces esta es una falla cardíaca y con esto creo que vamos a ver, aquí vamos a ver una situación de parámetros relacionados con problemas, ¿no?, en falla cardíaca. Entonces, el paciente viene con síntomas y signos. De nuevo, síntomas y signos de congestión izquierda o de falla cardíaca izquierda. Acuérdense, el pulmón se llena de sangre. Por lo tanto, tienen disnea, tienen ortopnea y todo lo que hemos referido. Y al examen, sus famosos crepitantes que van a escuchar en los pulmones. Pero si viene además, con problema del corazón derecho, right side, derecho, entonces van a tener aumento de volumen, congestión en todas sus venas. En el cuello, la yugular, a nivel del hígado, hepatomegalia, ¿no? Reflujo hepatoyugular positivo, ¿no? Ascitis, si es una cosa más severa, y edema de miembros inferiores, ¿no? En fin, todo esto da lugar a lo que conocemos como signos y síntomas. Si el paciente viene con problemas de hipoperfusión, o sea, el paciente cuyo gasto cardíaco ha disminuido, le he colocado en rojo menor gasto cardíaco. Entonces, el paciente pues como que va a entrar en shock. No es un shock, pero está disminuyendo, es hipotenso. Y cuando hay hipotensión, nuestras suprarrenales comienzan a actuar y producen una tonelada de adrenalina y eso va a producir sudoración, piel fría y sudorosa en las extremidades. Todo tiene su explicación. Si es hipotensión, flujo sanguíneo renal disminuido, oliguria, flujos cerebral disminuido, problemas mentales de confusión, mareos, pulsos pequeños, ¿no?, que pueden llegar a filiforme a un shock. Como las células le llega poca sangre, entran en hipoxia. O sea, le llega menos oxígeno a cada célula de los billones y trillones que tenemos. Entonces la célula, si no le llega oxígeno adecuadamente, ustedes saben porque llevaron su bioquímica, ¿no?, que comienzan a fabricar ácido láctico y entonces entramos en acidosis metabólica por elevación del ácido láctico. Igualmente, la oliguria, la falla renal, se expresa a través de la creatinina elevada. Entonces, miren ustedes, solamente un razonamiento sencillo nos permite relacionar estos signos, síntomas, en un caso de una hipoperfusión. Los pacientes con falla cardíaca pueden venir con hipotensión. ¿Cuándo se llama hipotensión? Shock. Generalmente 90 de presión sistólica hacia abajo. El paciente puede tener una arritmia. Se espera que toda falla cardíaca, escuchen, toda falla cardíaca cursa con taquicardia. Acuérdense, para tratar de compensar. Pero el paciente de repente puede venir con bradicardia. Hay que sospechar que tiene una arritmia, un bloqueo, ¿no? O sea, la taquicardia es lo más frecuente, pero cuando encuentran bradicardia,
Piensen primero, de repente me está haciendo un bloqueo auriculoventricular. Ya se lo han enseñado a ustedes. Bueno, como el paciente necesita oxígeno, porque su pulmón está lleno de agua y no pasa el oxígeno bien, entonces lleva la taquipnea, la respiración aumentada, ¿no? Y pueden ir con tiraje intercostal, supraclavicular, ¿no? Porque está utilizando músculos accesorios cuando el paciente viene con un edema severo. Y créanme que cuando llega así y uno hace su diagnóstico de insuficiencia, le empieza a tratar su diurético, a las 2 horas el paciente es otro. Y el paciente lo mira a uno como un dios. Bueno, entonces, para eso hay que dar un tratamiento oportuno, un diagnóstico oportuno y un tratamiento certero. Bueno, entonces existen problemas en la respuesta respiratoria. El respecto, igual, la saturación está disminuida, menor del 90%, a raíz del COVID. Las abuelitas cuando ya estaban en 92%, o los varones jóvenes, ¿no? Que les daba mala suerte porque muchos han muerto jóvenes. Cuando llegaba a 92%, ¿qué decía el Ministerio de Salud? Todos los hospitales. Si llega a 92%, llévenlo al hospital. Y mientras los están llegando, ya tienen 90% allá y ya ahí muere. Y así sucedió con el COVID. 90% de saturación en promedio significa 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Y ustedes normalmente de la presión de oxígeno promedio es 96, 97 milímetros de mercurio. De 97 milímetros baja a 60 milímetros. Miren cuánto ha bajado, un tercio casi. Y están recién en 90% de saturación. O sea, no es gracioso esto. Entonces, ¿qué nos dice algo tácito, no? Cualquiera sea la enfermedad de tu paciente, muchacho, tú debes mantener una saturación más de 90%. Porque si es menos, entra en pique hacia abajo, cianosis y puede morir. Bueno, aquí hay un dato que lo dice el americano, de la escuela europea, de Carlin. No es lo mismo hipoxemia que hipoxia. Y eso se lo dije en algún momento. Hipoxemia es disminución de la presión de oxígeno en la sangre que produce desaturación. Pero hipoxia es disminución de oxígeno en la célula. Es diferente. Rápidamente, un ejemplo. Yo tengo una saturación de 98%. Tengo una presión de oxígeno de 97 milímetros de mercurio. Pero estoy en un shock porque estoy perdiendo sangre. Y por lo tanto, a pesar de tener oxígeno en la poca sangre que tengo, no llega ese oxígeno a la célula. Y yo me voy a morir de una hipoxia, en este caso anémica, por falta obviamente, de hemoglobina, porque estoy sangrando. Yo puedo tener entonces hipoxia con saturación y presión de oxígeno normal. Bueno, otro dato importante es la diferenciación en falla respiratoria. El corazón va dañando la fisiología del pulmón y ya saben que lo más sensible es baja el oxígeno, baja la presión de oxígeno, acá está 60 milímetros de mercurio. Entonces, estos 60 significan un promedio de 90%, por si acaso. Esa es la falla tipo 1. Pero si hay problemas en ingreso y salida de volúmenes de aire, me va a aparecer algo que es la retención de anhídrido carbónico. Y esta hipercapnia, ¿no? Va a dar lugar a la falla respiratoria de tipo 2, hipercápnica. O sea, cuando el CO2 es mayor ya de 50 milímetros de mercurio. Entonces, ve cómo nos va dañando el mismo corazón a nuestro hermoso pulmón. Si hay hipoperfusión, acuérdense que va a haber acidosis metabólica con producción de ácido láctico y voy a tener un pH menor a 7.35.
Aquí he agregado que en cualquiera sea la causa de la falla cardíaca, derecha o izquierda, si hay falla cardíaca, 99.9999%, el péptido natriurético auricular está elevado. Es un parámetro básico que no está colocado acá y que modestamente lo he colocado. Bueno, aquí el lactato está elevado, ya saben, por la hipoperfusión. Y finalmente, como hay flujo sanguíneo renal disminuido, tiene creatinina elevada y el débito urinario está disminuido a menos de medio centímetro por hora. Entonces, este cuadrito, miren, da para más para hablar, pero bueno, solamente es una motivación para ustedes. Los datos que hemos dicho están acá. Miren la ingurgitación yugular. Entonces, si yo veo esto, digo, falla cardíaca derecha, con toda seguridad, presión venosa central elevada, debe tener reflujo hepatoyugular, de repente tiene edema, de repente tiene ascitis. Todo eso pienso por esto. Pero viene la otra y dice, doctor, pero no solamente la ingurgitación yugular aparece cuando hay falla cardíaca. Si usted tiene un problema en la desembocadura de la vena cava superior hacia la aurícula, ejemplo, tiene un tumor, tiene ganglios aumentados, tiene un linfoma o tiene una pericarditis con bastante derrame, también va a tener ingurgitación yugular, pero su corazón está normal. El edema típico de un problema cardíaco, ahí lo tienen abajo. Las causas más frecuentes de falla cardíaca son los problemas coronarios. En este caso es un miocardio con problemas de necrosis, ya pues el paciente falleció. Bueno, entonces, preguntas en cuanto a shock cardiogénico, que también es muchas veces motivo de preguntas de examen. Ustedes tienen que tener parámetros para medir el shock cardiogénico. Un parámetro básico, obviamente, es el gasto cardíaco, es la fracción de eyección que lo da la ecografía del corazón se entiende. Otra es la presión a nivel del pulmón, la presión capilar pulmonar, pero estos ya son, digamos, procedimientos invasivos que uno tiene que hacer para poder determinar ello. Recordarles que entonces hay una serie de enfermedades que producen falla cardíaca y estos solamente son una de las tantas. Miren, hipertiroidismo, alcohol, para aquellos que les gusta, no, este fin de semana, unos traguitos, un poquito, no te hace daño, ¿no? Tirotoxicosis, alcohol, etcétera, ¿no? Enfermedades coronarias, hipertensión a la cabeza, si tiene su mamá, abuelita, tías, etcétera. Bueno, pues con lo que están escuchando, háganle, motívenlo pues para que se controlen de una manera más adecuada o más cercana esos problemas que tiene. Este corazón está, la imagen del corazón está totalmente agrandada, prácticamente casi está ocupando más de los 2/3 de todo el diámetro transversal del tórax y eso es pésimo. Eso se llama cardiomegalia. Este paciente dicen que tiene un derrame pleural y si tiene derrame pleural, yo me imagino ingurgitación yugular. Yo me imagino frote o roce pleural. Miren, me imagino hipotensión arterial, porque no solamente no llega sangre al corazón, sino tampoco sale buena cantidad de sangre a las arterias. Entonces, todo lo que le sacan, le hacen una pericardiocentesis y miren, el corazón está sano, el enfermo es el pericardio. En el Perú, causa de pericarditis virales y luego tuberculosis. Somos reyes en ese aspecto, aspectos malos. Bueno, el pulmón se congestiona, todos los vasos se van congestionando, parece un ala de mariposa, típicamente, ¿no? Y quiero compartir otro.
A ver hasta dónde llega esto para coordinar la primera parte y la segunda parte que empieza creo a las 7 es digestivo. Si hay preguntas, encantado. Estas son, ¿están viendo la lámina? Disculpe. Sí, doctor. ¿Aló? Ya, ok. No sé si les mandé esto, pero ahora cómo vamos a bajar esto. No, eso no. Dios. ¿Están viendo la lámina? Pregunto. Sí. ¿Aló? Sí, se Ya, aplica, ok. doctor. Es un Word. Entonces, aquí tenemos un paciente. Miren, vamos a tratar lo que quita, lo que falta de tiempo, lo que falta para terminar la hora. Es una persona de 45 años. Ok, me dicen 45 años, muy bien. Es joven relativamente para tener un problema cardíaco, pero ya tiene 2 meses de enfermedad, ¿no? Y entonces dice que no, tiene un promedio de 2 meses, ¿no? ¿Qué tiene de fondo? Baja de peso, tiene fiebre, ¿no? Cuantificada, y acude por presentar una hemiplegia izquierda de inicio brusco. O sea, estoy ahorita yo conversando con ustedes y ¡plac! Un zapatazo y me quedo con la mitad del cuerpo y todo el lado izquierdo con una hemiplegia, parálisis. Parálisis, ¿correcto? Entonces, la pregunta que haría, ¿qué causas producirían en en una persona relativamente joven así? Produciría un problema de una hemiplegia y no tiene dolor de cabeza. ¿Qué creen ustedes? Rapidito, pues, así que no importa que se metan la pata hasta donde sea, pero también tienen que intervenir ustedes. ¿Aló? Bueno, Doctor, ¿un entonces paciente joven podría hacer elevación de cortisol producto del estrés? puede ser el cortisol, obviamente, pero el cortisol tendría que producir hipertensión arterial y eso producir definitivamente para que haya esto, definitivamente tiene que haber una lesión en el cerebro, un accidente cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, es lo primero que debo pensar. Bueno, entonces me dan más datos. Entonces, accidente cerebrovascular brusco. El siguiente dato es que tiene taquicardia y la taquicardia es irregular. Entonces digo, caramba, este paciente tiene una arritmia y es joven. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Les dije a ustedes que dentro de las causas de arritmia cardíaca, una de ellas es el hipertiroidismo, he dicho, y la otra es alguna valvulopatía. Típico, estenosis de tipo, una valvulopatía mitral. A este paciente le encuentran un soplo sistólico mitral. ¿Qué significa? Insuficiencia. ¿Qué significa más trabajo la aurícula izquierda? Y entonces, si trabaja más la aurícula izquierda, y ahí es donde nace el sistema de conducción eléctrico, se ha alterado, digo yo, ¿no? Posibilidad, estoy pensando, parezco loco. Me dan el electrocardiograma y de frente me dicen, no hay onda P. Ya, pues ya con eso ya está el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Si no hay onda P. Fibrilación. Muy bien, doctora. Dios la ilumine, siga iluminándola. Fibrilación auricular. Y entonces me dicen que tiene mi plegia izquierda. Y miren, recién sale el dato en antecedentes que este joven de 45 años tuvo fiebre reumática a los 15 años de edad. ¿Qué significa la enfermedad fiebre reumática? Rapidito. ¿Qué recuerdan? Es una enfermedad inmunológica. Uno. Dos, generalmente es una infección por estreptococo.
que produce una reacción normal del organismo, pero algunos estreptococos tienen predisposición de dañar al corazón y entonces el anticuerpo que ustedes produjeron contra el estreptococo también hace daño al endocardio, ¿correcto? A las válvulas de la válvula, no al endocardio, a las valvas de las válvulas. En este caso ha dañado la mitral y entonces tienen la famosa fiebre reumática. Por lo tanto, el diagnóstico presuntivo es un tumor cerebral del hemisferio izquierdo. El paciente tiene hemiplegia izquierda. Por lo tanto, si tuviera un tumor que sería la causa, sería en el hemisferio derecho. Pues ya también no hay que ser malo. ¿Qué estamos aplicando? Concepto de fisiología básica. Segundo, una hemorragia subarachnoidea. A ustedes les han dicho pues que una hemorragia subarachnoidea es una cefalea maldita criminal. Que el paciente no lo tiene. Tercero, endocarditis bacteriana, ¿no? Endocarditis bacteriana, y ustedes saben que es una infección, ¿no? De las valvas, del endocardio, de las valvas, ¿correcto? Que puede producir un soplo sistólico, etcétera, pero no explica, digamos, un accidente cerebrovascular de hemiplegia izquierda. La otra opción, ninguno de la anterior. Claro, pues ya la autora me dijo que si no hay onda P, el problema que tiene el paciente es una fibrilación auricular. Esa es la enfermedad. Yo estoy seguro que sus profesores en el momento apropiado, en los cursos que han llevado, les han hablado de todo esto. ¿Saben qué? Pero si ustedes no hacen el ejercicio de pensar, razonar clínicamente, entonces no pueden tener problemas como se dice, en su performance, como dicen los americanos. ¿Qué patología tiene esta válvula mitral? Si tiene un soplo sistólico, es una insuficiencia. Si fuera un soplo diastólico, sería una estenosis. Bueno, ¿qué tipo de arritmia cardíaca tiene el paciente? ¿Taquicardia paroxística supraventricular? No, pues ahí es onda P y es regular, no es irregular. Bloqueo AB no produce esa taquicardia y esa arritmia, ¿no? Entonces el término es una fibrilación auricular. Probable causa del accidente cerebrovascular, uno, que pueda haber un problema de embolia, de séptica o aséptica cerebral, son verdaderos. Este es el punto, ¿no? Entonces, conclusión, acuérdense pues que existe una fiebre reumática que produce problemas, ¿no? A nivel del corazón, que puede llevar a una arritmia, se forman coágulos, etcétera, y tenemos ese problema. Cuando la sangre sale del corazón a la aorta, esta la distribuye a las 4 extremidades, a todo el cuerpo de arriba a abajo, de forma simétrica, de tal manera que las presiones de un lado son igual a las de otro, que los pulsos de un lado son igual a la de otro lado. Aquí tienen un paciente con una hipertensión severa, ¿no? Y miren, a pesar de la hipertensión severa, ¿no? Y tiene un soplo sistólico irradiado a la espalda, dice, ¿no? Un soplo sistólico irradiado a la espalda. Joven con hipertensión, escuchen ustedes, de el porcentajes. Hipertensión arterial en gente joven, piensen primero en causas focales, no en el aspecto general que pensamos en personas ya más adultas. La hipertensión arterial más frecuente se llama hipertensión arterial esencial. El médico chino, peruano, americano no saben la causa. Esencial, primaria. Se trata, se controla, pero la causa en sí tiene muchas hipótesis. De 100% de hipertensión arterial, menos del 5% se deben a causas no hipertensión esencial, o sea, causas específicas. Causas específicas.
Una de ellas puede ser una causa congénita y se llama coartación de la aorta. Que la han escuchado con toda seguridad. Entonces, este es el caso de una coartación de aorta que da un soplo a mitad, en medio del corazón, sistólico, ¿no? Tipo. No es una estenosis aórtica, porque aquí el soplo es en foco aórtico. No es una insuficiencia aórtica, porque aquí sería un soplo diastólico, ¿correcto? En fin. Entonces, en cada pregunta de clínica hay algo de referencia anatómica y fisiológica, Dios mío. Denle importancia a esos cursos, porque les va a ser más fácil la clínica. Bueno, acá hay un varón que dice que fue por la parada, ¿no? Recibió una herida pulso cortante, creo que era ahí la parada, ¿no? De la Victoria. Ha sido agredido en la región precordial. ¿Qué presenta? Región precordial, obviamente que me corte el músculo no pasa nada, pero que si me agarra el corazón, pasa mucho. Por lo pronto, la presión está por los suelos, está ya en un shock, 90 hacia abajo. Frecuencia cardíaca está elevadísima, una taquicardia, que trata de compensar la presión que está disminuida, porque la presión está disminuida, ¿no? Además tiene que le falte el aire, está pálido, ¿no? Pálido, está sudoroso. Si está pálido y está sudoroso es por falta de sangre, por un lado, pero también sudoroso porque está descargando adrenalina, porque el paciente se está muriendo, está estresado. El murmullo vesicular en los pulmones está presente, o sea, es normal. O sea, no hay un problema pulmonar. De tal manera que esa disnea que tiene, la disnea que tiene, la subrayo y la pongo en negrita, no es respiratoria, pues. Entonces van a aprender ustedes que no todo la disnea es respiratoria ni cardíaca. Si tengo una anemia severa, puedo la disnea ser simplemente por la anemia severa. El shock puede producir disnea, obviamente. Bueno, le palpan la arteria radial, la encuentran obviamente con una amplitud disminuida y el llenado capilar, en lugar de ser menos de 2 segundos, ya es 4, lo que indica que hay un retardo en lentecimiento en el flujo sanguíneo. En otras palabras, el paciente está hemodinámicamente pésimo. La intensidad del pulso está muy disminuido, los ruidos cardíacos están totalmente disminuidos. Aquí hay otro problema. Ruidos cardíacos muy disminuidos de intensidad. Entonces, es como quien decir, ponen el estetoscopio y ustedes esperan escuchar un soplo pum, 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 pum. Pero ahorita a este paciente le ponen el estetoscopio y se escucha pum, 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 pum. Totalmente disminuidos de intensidad. No solamente disminuido de intensidad, sino que le ven el cuello y está con una ingurgitación yugular, como para tomarle foto. Entonces ustedes ven que por un lado está hipotenso, gasto cardíaco disminuido. Por otro lado, tiene ingurgitación yugular positiva, o sea, hay un problema en el lado derecho. El primero sería el lado izquierdo y el segundo lado derecho. Y por último, le dicen que el paciente tiene los ruidos cardíacos muy disminuidos en intensidad. La razón más frecuente para este caso, obviamente, es un taponamiento cardíaco, o sea que la herida punzante ha dañado, ha rasgado al pericardio y ha sangrado, está sangrando el pericardio. Eso comprime al corazón, no deja que llegue sangre a la aurícula derecha, ingurgitación yugular, y no deja que salga suficiente sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, hipotensión, shock. Pero todo eso se basa en qué? En la clínica.
Es la unión de los problemas que hemos referido, falla izquierda y falla derecha, si se dan cuenta. Muy bien. Si no le llega sangre bien al corazón, y entonces el izquierdo entra en falla porque no tiene, si no le llega precarga, vamos a hablar en difícil. Si el corazón derecho no le llega sangre, del derecho no va al izquierdo. Por lo tanto, la precarga está disminuida. Y eso le lleva al gasto cardíaco disminuido y al shock. Entonces, este paciente tiene un shock de tipo obstructivo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de shock obstructivo? Embolia pulmonar. Uno puede llevar la otra falla cardíaca del corazón derecho. La otra, taponamiento cardíaco. Entonces, ahí ya tienen el caso. La ingurgitación yugular se debe a falla cardíaca izquierda, tipo sistólica, nada que ver. La ingurgitación yugular se debe a alteración del flujo sanguíneo en la entrada al corazón izquierdo, derecho. Esa es la respuesta. Imagínense el corazón, ahora pónganle una coraza que envuelve al corazón, también va a comprimir a las venas cavas y ya no va a llegar sangre al corazón derecho. Y se ingurgita vena yugular. Tenemos que poner un poquito también de nuestra imaginación. Aquí una dama, ¿no? Un poquito subida de peso, encima toma anticonceptivos orales. Saben que los anticonceptivos orales, bueno, lo toman como objetivo, no salir embarazada, ¿se entiende? Pero acuérdense que es un procoagulante. ¿Por qué viene al médico? Porque tiene dolor y aumento de volumen del miembro inferior derecho. Y la piel está un poco azulada, violácea. Ese es el dato. Entonces, edema, aumento de volumen de una extremidad. Si es de las dos, puede ser corazón, riñón, puede ser también hígado, etcétera. Pero si es unilateral, eso es problema de vaso sanguíneo. A la cabeza, trombosis de vena. En este caso, el factor de riesgo ha sido es obesa y encima toma anticonceptivo. Obviamente, el diagnóstico típico se hace a través de un ecodoppler y van a ver un tremendo coágulo que le dicen, hágame caso, sáqueme ahorita, porque ahorita me voy al pulmón y produzco una embolia pulmonar. Este es ya un varón de 60, 100 preguntas, encantado. Varón de 65 años que bruscamente cae al piso, o sea, está caminando ahorita y ¡pac! Se cayó. No se ha tropezado, por supuesto. Pierde el conocimiento, entre comillas. Usted lo ve ahí porque mala suerte le tocó estar ahí. Inicia la compresión torácica, o sea, reanimación cardiopulmonar, se empieza con el masaje cardíaco, ya saben ustedes. Alguien llama a la ambulancia, al SAL, lo que quiera. Le llega la ambulancia, le ponen el desfibrilador, ¿no? El de automático, y encuentra que el paciente, ¿no? Observa la actividad eléctrica del corazón. O sea, el monitor del desfibrilador, que ustedes conocen, ¿se entiende? Marca ritmo. Marca ritmo. ¿Correcto? Y usted dice, ese ritmo yo lo conozco. Y dice que ese ritmo es desfibrilable, porque hay ritmos que no son desfibrilables. Ahí viene ya la complicación. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Se conecta a la DEA observando, sin embargo, usted determina que el ritmo no es desfibrilable, acuérdense, lo voy a poner en mayúscula, no es desfibrilable, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El paciente está out. Obviamente no es fibrilación auricular, obviamente no es fibrilación ventricular, porque la fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable a la cabeza, ¿no? No es una sistolia porque la sistolia en el monitor sería una raya,
como así, como sale en la televisión, las telenovelas que ven las damas. Aquí el problema es una disociación entre la actividad eléctrica del corazón y la contracción del corazón. A eso se llama disociación electromecánica. Es una actividad eléctrica sin pulso, así está en todos los libros. Ahí no hay que desfibrilar nada, ¿no? Sino darle tratamiento con medicinas en este caso. Miren este electrocardiograma, aquí hay 3 tiras diferentes, ¿no? Dice una pregunta, el electrocardiograma superior tiene una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto. Bueno, acá solamente es cuestión de dividir 1500 entre el número de cuadrados chiquitos, eso ya lo saben, eso de Paulich. En B dice el electrocardiograma inferior, inferior, ¿no? Tiene ondas F, ¿no? Irregulares y no tiene onda P. Esta es la respuesta, ¿no? Estas ondas F que parece que estuviera temblando la línea eléctrica son pequeñas. Miren en medio el electrocardiograma con ondas de tipo Flutter, que ondas encierra, ¿no? Ustedes me imagino que han visto un serrucho, tienen un serrucho en la casa. Un serrucho es un aparato, una herramienta básica en un hogar. Entonces tienen ondas en serrucho, típico de un flúter auricular. La respuesta a todo esto es fibrilación de tipo fibrilación auricular, ¿no? Bueno, entonces solamente para recordarles pues, que hay diferentes tipos de arritmias cardíacas supraventriculares. Una de las más frecuentes es fibrilación auricular, la otra es el flúter auricular. En relación a soplos cardíacos, a ver, por favor, pueden intervenir ustedes, ya como que la voz ya no me ayuda. A ver, en relación a soplos cardíacos, dice, soplo sistólico es producido por insuficiencia, no hagan caso al amarillo. Soplo sistólico es producido por insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso, doctor. El soplo diastólico. Muy bien, doctor, es falso. Y la pregunta ahí dice, señale lo exacto. Eso es lo exacto, lo falso. Soplo diastólico se escucha en estenosis mitral. Excelente. Soplo diastólico se escucha en insuficiencia aórtica. Bueno. Soplo sistodiastólico en maquinaria. Trun, 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 se escucha en persistencia de conducto arterioso, que no es infrecuente en nuestros niños pediátricos, nuestros niños. Entonces, solamente en relación a soplo. El cierre defectuoso de la válvula mitral produce insuficiencia mitral. Eso es verdadero. La apertura insuficiente de la válvula mitral produce estenosis mitral. Eso es verdadero. Lo que no es verdadero es que el cierre defectuoso de la válvula aórtica, aórtica produce estenosis aórtica. Lo que produce es insuficiencia aórtica. Lo estoy haciendo un juego de palabras nada más. Y no es paporreta, es entender, ¿no? Hagan su dibujito, su esquema y uno nunca se olvida. Bueno, aquí típicamente un paciente de 60 años con soplo sistólico mitral. ¿Alguien de la platea me puede decir qué patología tiene la válvula mitral que tiene un soplo sistólico? Insuficiencia, doctor. Muy bien, doctora. Aplauso. Insuficiencia. Viene con una taquicardia. Viene con una desaturación de 90%. Obviamente tiene tos, tiene disnea. La tos es por congestión del mismo alveolo y del bronquio, o sea, la tos cardíaca. Disnea también, porque este paciente tiene pesortomía, disnea, tiene crépitos, o sea, los alveolos están con líquido de congestión. Entonces, en otras palabras, típicamente estos parámetros se ve en todos los pacientes con falla cardíaca, edema pulmonar. Y entonces vienen las preguntas.
¿no? Señale lo correcto. Este paciente que tiene soplo sistólico mitral. Una proposición es, ¿tiene estenosis mitral verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Existe reflujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Grítelo, patéelo, que el vecino le escuche. ¿Tiene síntomas y signos de edema pulmonar? Verdadero. Pues, tos, disnea, ortornea, ¿qué más quiere? Pues, crépitos. Entonces ahí tienen la respuesta. El ítem B y el C son verdaderos. Doctor, una pregunta. Arriba en el enunciado que decía excepto, por ejemplo, tengo entendido de que cuando hay un soplo sistólico mitral va a haber una insuficiencia mitral, ¿cierto? A ver, Pero en esta de acá, ¿usted está hablando de la pregunta 12 o 13? en la 12, ahí dice Ya, soplo sistólico producido por insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Eso es incorrecto, eso es pero falso. Eso es falso. claro, Un soplo sistólico sí lo da sí lo da la insuficiencia mitral, pero no lo da la insuficiencia ay, aórtica. ¿Me entiende o no? sí, ajá, y soplo diastólico lo da una estenosis mitral, pero no Por una insuficiencia, supuesto. Y o sí, sí, también. y una insuficiencia aórtica. Ya sé, ya gracias. Esa era mi duda. Realmente se habla de No. O insuficiencia. sea, en la pregunta A, una parte es verdad, insuficiencia mitral, pero también estoy refiriendo que también la insuficiencia aórtica, entonces anula la pregunta. Eso es lo falso. Estén Ya sé. estar atentos a qué le preguntan en el examen, ¿verdad? Bueno, hemos visto casos entonces este es un paciente que tiene, miren ustedes, a ver, pero hagan el esfuerzo, por favor. Tiene ingurgitación yugular. A usted, doctora, la última que participó, le agradezco. Si tiene ingurgitación yugular respecto a corazón derecho o izquierdo, ¿qué puede pensar? ¿Cuál es el que está comprometido? Jorge, el corazón derecho. Muy bien. Ahora le encuentran en el corazón derecho un soplo sistólico tricuspidio. ¿Cuál es la enfermedad de esa tricúspide? Una insuficiencia tricúspide. Muy bien, doctora, ya suficiente, pues, ¿no? Tiene una frecuencia de 56. ¿Cuál es el término médico que se usa si tengo 56 de frecuencia cardíaca? Bradicardia. Muy bien. Y en el electrocardiograma, miren usted, le encuentran ST elevado en B1, B2. Pregunta directa. Estas derivaciones B1, B2, ¿qué estudian? ¿Qué cara del corazón? ¿La posterior La, inferior, la izquierda, la lateral o la derecha? la posterior inferior. Posterior inferior, Veo. B1 y B2, derecha. Derecha y la posterior inferior es D2, D3, ABF. Este es Veo. derecha. La anterior. Derecha. Y entonces la troponina C está elevada. ¿En qué caso la troponina C está recontra elevada? Diga usted misma. Y una isquemia. Una infarto, isquemia no, un infarto, así con mayúscula. O sea, un infarto de miocardio. Eso está elevado. Pero la radiografía de tórax es normal. Si la radiografía de tórax es normal para usted mismo, doctora, nunca se va a olvidar. Le da derecho a decir que no hay falla cardíaca izquierda. A pensar en esa posibilidad, no hay entonces compromiso izquierdo. No, porque, o sea, tengo entendido que cuando la radiografía está normal es porque no hay una desviación del corazón hacia la izquierda, entonces no habría, o sea, no habría ese Ok, compromiso. no hay compromiso izquierdo. Muy bien. Ujú. Y cuando lo he hecho al paciente, el reflujo hepatoyugular es positivo. ¿Qué significa eso, doctora?
¿Qué está pasando? Que no está llegando, o sea, no está drenando la vena yugular adecuadamente. Así Entonces, es. Así es. Se está congestionando de sangre el hígado. Por lo tanto, la paciente tiene, por lo que usted me dice, una insuficiencia tricuspidia. Muy bien. Tiene un infarto de cara anterior por la derivación B1 y B2, ¿correcto? ujú, Tiene falla cardíaca derecha, también, usted me ha dicho. Conclusión, todo lo anterior es verdadero. ujú. La felicito porque ese es el razonamiento de lo hubiera hecho cualquier otro médico. Muy bien, la felicito. Gracias, ¿Ok? doctor. ¿No? Está muy bien. Puede tomar lonche más tardecito. Ok. Paciente hipertenso crónico, mal controlado. Dice que tiene un índice de Sokolov 40. La pregunta es para todos. Pregunto yo, si tengo índice de Sokolov 40, ¿qué significa eso en el electrocardiograma? Rapidito. Tener índice de Sokolov 40, ¿qué significa? El índice de Sokolov significa, cuando es positivo, anormal, por supuesto, significa hasta no demostrar lo contrario, hipertrofia ventricular, ¿correcto? Izquierda, se entiende. Entonces, este paciente crónico, obviamente, la hipertensión hace que trabaje más el corazón izquierda y tiene hipertrofia ventricular izquierda. Normal hasta 37 promedio, ya tiene 40, con toda seguridad que tiene problemas. El tener ST, ¿qué significa la ST ante todo? En el electrocardiograma se entiende. ¿Qué significa la ST? Pregunto, ¿qué significa la ST? ¿Qué representa la ST en el electro? Es Es la la ventricular. La repolarización ventricular. En este caso, hay problema en que el ST, ¿no? En 6 de 1. No es ST, disculpen, es la onda T nada más. La onda T, que significa repolarización ventricular, está alterada, está aplanada en las derivaciones B5, B6 y D1. Estas derivaciones B5, B6 y B1 son las que estudian la cara lateral del corazón izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo, su cara lateral. Por lo tanto, en conclusión, hay una hipertrofia ventricular con alteración en la repolarización, ¿no?, del ventrículo izquierdo. Ese es el punto. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado. Se lo voy a enviar a la alumna, ¿cómo se llama? Seguir. Si alguien que no es del grupo de Seguir me puede enviar su correo, encantado de enviarle también. ¿Ok? Ya Sí, tiene mi número. Mi número es 9962324471. 9962324471. Aparte de seguir otro alumno o alumna más. Me dice, soy la alumna Julano de tal del grupo de, ¿qué es esto? Nivelación, ¿no? Sobre los casos de cardiología. Y entonces me manda también su correo y yo le envío por su correo este archivo. ¿Ok? Bueno, gracias. hasta aquí nada más. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo y hemos tratado, todos son casos clínicos que son frecuentes en medicina, en emergencia, y todo lo hemos explicado en base, como ven ustedes, a la famosa fisiología y anatomía. Miren ustedes. Y han hecho uso de ¿qué? De su semiología. ¿Ok? Nos vamos a ver entonces a las 7 y pico. ¿Está bien? ¿Me escucharon o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. Gracias.
Después que vamos a realizar qué segmento, ¿vamos a continuar con cardio? ¿No lo entiendo? No, en la siguiente hora, ¿qué segmento vamos a No, realizar? vamos a hacer digestivo. Sí, sí, ya, doctora. Ok, entonces, el siguiente, la sesión de más tarde a las 7:00 es digestivo y con eso se termina todo. ¿A otra pregunta? Ok, a la alumna seguir, acuérdense que me tiene que enviar en algún momento apropiado el link correspondiente de lo que se está grabando para enviar las evidencias a la escuela. Ok, un buen nochecito, una cosa discreta para poder seguir pensando más tranquilo. Ok, hasta más tarde. Ya, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Ok.